Sean bienvenidos, hermanos, en esta mañana, todos los hermanos, amigos, docentes y a todos los que nos siguen a través de las redes, plataformas Zoom, en las redes sociales y los que nos ven por la plataforma Zoom. Queremos en esta mañana alabar el nombre del Señor. Voy a pedirles que por favor me acompañen para que tengamos una oración pidiendo la dirección del Señor. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a este lugar. Quizás por algunas circunstancias no vamos a poder venir, pero sabemos, Señor, que tú das las fuerzas, tú te encargas, Padre, de regular todo lo que las dificultades que puedan surgir. Pedimos una bendición para todos mis hermanos aquí presentes y por los hermanos que están de camino. Pedimos, Padre, que nos ayudes a llegar. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, con las alabanzas. Voy a pedirles que tomen sus signarios para que cantemos el himno 322. Años mi alma en vanidad vio. Anunciamos que de esas vanidades invitáis a Dios vivo. Hechos 14:15. Continuamos, hermanos, cantando el himno 394. Cuando andemos con Dios. Te ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Efesios 4:1.
escuchamos su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro rey, y su amor siempre nos guiará. Para andar en la luz. Cantar seguro, esperando en tu voz, proclamarle debemos lo que os hará del amor. Bendito Señor, los humildes entregan su ser. Obedecer, confiar en Jesús, esta senda marcada para andar en la luz. No podemos probar tu felicidad sin par, si seguimos buscando el placer. Disfrutamos su amor y vivimos por él, así que el Señor. Continuamos, hermanos, cantando el himno Gracias, sublime es. Ese es nuestro lema. Y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El mundo con su esplendor nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, con más significado, guardaste tú, tu vida es grande, ahora y soy. Sus brazos,
Vamos a informarnos, hermanos, de la iglesia. Dice, les comunicamos a todos los hermanos que deseen los bosquejos de los mensajes de ambas jornadas dominicales. Pueden solicitarlo a la hermana Mirna Moncada al celular número 95 79 44 10 para que el domingo puedan pasar por ellos. El secretario médico gratuito será el sábado 28 de agosto en horario de 7 a 1 p.m. Contaremos con las siguientes especialidades: medicina general, quiropráctico, problemas musculares y óseos, dolor de cuello, dolor de lumbar, osteoporosis, afecciones y los discos de la columna, dermatología, retiro de lunares y verrugas, atención médica y medicamentos, atención invitado para la hora de llegada. Les esperamos. Invite a otros que necesitan asistencia médica. Invitamos a todas las damas a asistir a nuestro segundo evento, de damas, de manera presencial acá en las instalaciones de nuestra iglesia. Será el sábado 21 de agosto a las 3 p.m. Gracias.
El tema que se estará abordando serán prioridades de una mujer que hará a Dios. Texto clave, Lucas 10. No falte, invite a otros. También les informamos, continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas serán a domicilio este viernes 13 de agosto a un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular número 98 28 42 09 con la hermana Claudina Martínez. Si desean adquirir libros, himnarios e himnarios, Biblias de nuestra librería, los domingos serán atendidos por la hermana Yasmín Pawar. Y se puede comunicar con ella al celular 98 19 58 63. Si desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones a los siguientes cuentas de ahorro. Banco Rural al número 0270 1010 000 491. ABAC, cuenta 743 973 411. Banco Atlántico, cuenta 014 72 025 74 10. Si desea ofrendar y diezmar, puede hacerlo en el Banco Occidente, cuenta número 11 401 01 57 66. Le motivamos a cumplir con las reglas de bioseguridad utilizando doble mascarilla, careta y alcohol en todo momento. Vamos a recoger la ofrenda, hermano. Vamos a pedir a nuestro hermano Horacio a aceptar la oración. Buenos días, amados hermanos. Puedo ponerse de pie, con reverencia, tiene su rostro y tiene su todo. Padre bueno, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por la tuya más vida. Gracias por los tuyos, honrarte. Y es nuestro ofrenda. Te pedimos que tú bendigas a la hora alegre. Pues, así también te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que tienen trabajo, gobierno, privada y negocios propios, que se los prospere y se los conserve. Y a los que no tienen, te pedimos que tú, Señor, con tu poder, tu misericordia, puedas abrir puertas para que cada uno de mis hermanos en estos momentos difíciles que están pasando puedan obtener un trabajo digno, un salario justo. Así también te pedimos, Padre, que toques sus corazones para que sigamos ofrendando a tu obra, a la construcción de nuestro templo, de la Iglesia Comunidad de Gracia, Señor, aquí en el cielo, kilómetro 5, carretera Santa Lucía. Dios Todopoderoso, bendice el pueblo de Israel. Así como también te pedimos que bendigas la familia pastoral y a cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que nos sintonizan a través de Yazoo. En tus manos depositamos estas diezmos y ofrendas. Retíralo como lo rogamos. En el nombre poderoso de Jesucristo, Salvador de Dios. Amén. Tenemos, hermanos, un himno 423. Hazme un instrumento. Pedir la paz con todos y la santidad. Luego 12, 14.
Maestro, yo quisiera aprender. Ahora ser muy soldado, sino ser auténtico sin comprender. Ser amado tanto como amor. Así un instrumento de tu paz. Es tu perdón, disculpa y perdonar. Tu bendición recibo yo ahora. Y vivo algo en ti. Maestro, yo quisiera aprender a no ser un soldado, sino personal. Comprender, ser amado es un instrumento de tu paz. Vemos, hermanos, el mensaje de la palabra con el tema ser buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días, que bendiga a todos. Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Invito a que voltee a ver a su hermano y le salude, ¿verdad? Dígale de bendiga, hermano. Ahí al que está a la par, ya sabemos que no nos podemos dar la mano, ¿verdad? Pero podemos saludarnos con fervor, ¿verdad? Hágale ojitos, ¿verdad? Hágale ojitos. Y así agradezcamos al Señor por un día más de vida. De las mascarillas complicado, ¿verdad? Yo a veces cuando no con mascarillas me da por hacer movimientos con la boca y según yo, pues nadie me miraba. Hasta el otro día que me dice mi esposo, ¿qué estás haciendo con la mascarilla? Me dice que se mueve. Y yo le digo, no digo si se mira, ¿verdad? Así que tengamos cuidado. Estamos en un domingo más, ¿verdad? Gracias a Dios. El Señor nos tiene aquí. Esto se nos mueve, esta mascarilla. Si no me escuchan, me hacen así, ¿verdad? Estamos agradecidos con el Señor porque nos tiene un día más de vida. Y de eso se trata el mensaje de hoy, de estar agradecidos, porque muchas veces se nos olvida, ¿no? Agradecer. Nos enfocamos en los afanes, en las preocupaciones, en las necesidades que todos tenemos siempre, y se nos olvida agradecer por lo que sí tenemos, ¿verdad? Y de eso se trata el mensaje del día de hoy. Si usted quiere un bosquejo del mensaje, recuerde que están ahí atrás, o levanta su mano, ¿verdad? Y las hermanas se van a entregar con mucho gusto. Así también, hermanos, los invitamos a que no desmayemos en todos los proyectos que tenemos con mi iglesia. Miren qué bonito estamos aquí, al aire libre, tranquilos, ¿verdad? Pero tenemos ese proyecto de construcción, así que los animamos a no dejar de participar en él. Recuerden, hermanos, que no hay aportación ni grande ni pequeña, todos debemos hacernos parte, ¿verdad? Imagínense que con los impuestos dijéramos, no, si yo solo pago 100 lempiras de luz, ¿para qué? Al gobierno no le sirve. Imagínense que sea 1 millón de personas que paguen 100 lempiras, entonces ahí sí el gobierno se preocupa, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, hermano, no debemos de menospreciar todo lo que el Señor nos ha dado y lo que podemos hacer por la obra del Señor. Así que los invito a que no desmayemos, que sigamos ayudando, ¿verdad? Aportando un granito de arena cada quien para que terminemos ese proyecto y ya después estemos ahí adentro con aire acondicionado, ¿verdad? Sin el ruido de los carros, más tranquilos. Y que los hermanos que están por Zoom también escuchen mucho mejor, porque va a haber más silencio, todo va a estar mejor, ¿verdad? Gracias a Dios. Tenemos las facilidades de alabar al Señor con libertad. Muchas veces menospreciamos eso, ¿verdad? Pero recordemos que hay países donde buscar la presencia del Señor es un delito, ¿verdad? Entonces, muchas veces
lo miramos como con cierto minimalismo, ¿no? Así de que, sí, qué bueno que somos, que tenemos la libertad al alabar al Señor, pero en otros países, queridos hermanos, los que más vivos es por alabar al Señor, ¿verdad? Y lo hemos visto en internet, iglesias enteras, ¿verdad?, que sufren y nosotros no, queridos hermanos. Por lo tanto, debemos de ser agradecidos con eso también. El Señor nos ha bendecido con un país libre todavía, ¿verdad? Con todas las dificultades que tenemos, pero seguimos siendo libres. Queridos hermanos, os invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Carta Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 17. Me complica estar así. Bien. Bien, hermanos queridos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 17. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a palabra, ¿verdad?, que nos hace reflexionar el apóstol Pablo. Bien, oremos, queridos hermanos. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, domingo, Señor, porque nos tienes con vida, Padre, nos tienes con salud y nos has permitido estar en este lugar, Padre, para alabar y escuchar tus palabras. Te pedimos que bendigas a toda la congregación presente, Señor, y a nuestros hermanos también que están presentes por Zoom. Bendícelos en gran manera hasta sus hogares, Padre eterno, guárdale, Señor, de todo mal. Te pedimos que abras nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para atesorar tu palabra, Señor, para recordarla siempre, Señor, y para ponerla en práctica, Dios, todos los días de nuestra vida, Señor. Permite, Padre eterno, que seamos tierra fértil para tu palabra, para buscar de ti, Señor, seguir adelante en este camino, Padre, y no desmayar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, como les decía, debemos de dar gracias al Señor. Muchas veces usamos muchos mensajes como cliché, como les decía, ¿verdad? De que demos gracias a Dios porque aquí podemos alabar al Señor. Y lo miramos así como eso, como clichés, como cosas, como frases ya trilladas que decimos. Pero debemos recordarnos que es una realidad. Debemos dar gracias a Dios en todo, dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que seamos agradecidos. Hoy en día, con los afanes que tenemos, con las necesidades, ¿verdad? Siempre estamos luchando todos los días, ¿no? ¿Se ha fijado? Bueno, si nos quedamos en trabajo, ¿verdad? Ya salimos a la calle a buscar un trabajo y afanados porque no queremos pasar toda la quincena sin recibir un sueldo, ¿verdad? O el que trabaja, que tiene un negocio, ya cuando mira que las ventas bajan al final del mes, ya se preocupa, ya está pensando pues en mercadotecnia, en qué vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos que subir la ganancia, etcétera. Y eso es la realidad de quien tiene un negocio, ¿verdad? Para eso trabaja, ¿no? Igual que nosotros trabajamos por un salario, ¿no? Yo acabo de cambiar de empleador hace una quincena, ¿verdad? Y ya estaba preocupado ayer, porque me dijeron, el viernes de la mañana pagan, y pasó la tarde y nada, ¿verdad? Y así como que, ¿qué pasó, no? Pero después me acordé y dije, no, tengo que tener paciencia, ¿verdad? Tengo que tener paciencia, tengo que esperar. Y así pasamos el día a día, ¿verdad? En estos afanes. Y no está mal, queridos hermanos, que nos esforcemos. Dice la Biblia que debemos de trabajar duro, que debemos de, que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces es nuestro deber trabajar, es nuestro deber preocuparnos por nuestra familia, por lo que el Señor, por lo que vamos a poner en la mesa todos los días de alimento para aquellos que somos padres o madres, ¿verdad? Debemos de preocuparnos, no podemos sentarnos en una silla, ¿verdad? Y decir, no, el Señor proveerá, ¿verdad? Y estar ahí esperando, ¿verdad? Y que nos caiga del cielo alguna ayudita. O como hay ciertas personas, ¿verdad? Que lamentablemente siempre cuando uno platica está como llorando, como que siempre como queriendo dar lástima, ¿verdad? Y que a ver si me echa una ayudita, porque viera. Y siempre en aquel dolor, ¿verdad? Pero no es que está mal, ¿verdad? Si lo vive y lo necesita, pues está bien, hay que buscar la ayuda. Pero que no se vuelva una práctica constante, ¿verdad? Sino que el Señor nos ha dicho que debemos de trabajar. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Que no nos enfoquemos en los afanes y necesidades, sino que nos enfoquemos en ser agradecidos por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo para salvarnos. Gracias al Señor, ahora tendremos una morada eterna, en la cual podremos estar tranquilos y sin preocupaciones. Ya ahora tenemos claro, ¿verdad, hermanos? Que esta vida es pasajera.
que lo que vivimos aquí es solo temporal y que tenemos una morada eterna, donde realmente ahí es donde no vamos a pasar necesidad, donde vamos a estar felices, sin enfermedades, comiendo lo que querramos, sin temor a enfermarnos, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? A lo que nos gusta comer. Entonces, queridos hermanos, todas esas cosas debe ser esperanza para nosotros, para entender que esto que estamos viviendo en este mundo, hermanos, es temporal. Y que incluso las dificultades que vivimos actualmente son temporales. Todo esto, como podemos ver, la pandemia nos ha hecho calmarnos un poco, ¿no? A todos nos ha parado de romplón y nos ha sentado en la casa, ¿verdad? Nos tuvo un año ahí casi en la casa, haciendo nada casi, entre comillas, y nos hizo como calmarnos, ¿no? A todo el mundo nos puso un freno y nos hizo como calmarnos, reflexionar y pensar en muchas cosas. A mí particularmente me sirvió para reflexionar, por ejemplo, en la búsqueda del Señor, con mi familia. Me acuerdo que como un hermano de aquí de la iglesia, ¿verdad? Tuvo la iniciativa, me invitó a hacer un devocional diario con él, entonces nos conectábamos en línea y hacíamos un devocional, ¿verdad? Después el hermano se le olvidó saber qué pasó y nos volvió a llamar, ¿verdad? Pero desmayamos un poquito ahí, el hermano seguro siguió con su familia y después dije yo, no puede ser, tengo que empezar también yo con mi familia, ¿verdad? Y empezamos hace varios meses, bastante, y ha sido una bendición, ¿verdad? Siempre los cuento porque a veces yo suelo ser, ¿verdad? Las personas que a veces dejan las cosas como a media siempre, ¿no? Siempre como que empiezo muy animado y después ya bajo la guardia y hasta llego. Y me daba miedo comenzar esto porque no quería ser un mal ejemplo para mi familia, para mis hijas, ¿verdad? Pero mire que gracias a Dios el Señor ahora fortalece, llevamos meses, varios meses, haciéndolo todos los días, ¿verdad? Y se ha visto un cambio realmente, incluso en la actitud de las niñas, en muchas cosas, ¿verdad? Que ha servido, así que debemos de poner las barbas en remojo, como dice, ¿no? Y ver que estamos haciendo mal y empezar a agradecer al Señor. Esa es una forma de agradecer al Señor, ser disciplinado, buscar su presencia día a día, de su palabra, no solo individualmente, ¿verdad? Sino que preocuparnos por nuestra familia, ¿verdad? Ser ejemplos, ser líderes en la casa. Y entonces, queridos hermanos, vamos a seguir. Veamos qué nos dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Como les decía, debemos de trabajar duro, ¿verdad? Duro como debe ser, porque como hijos de Dios debemos de ser ejemplo, ¿verdad? Imagínense un hijo de Dios que en el trabajo está regañando, ¿verdad? Siempre, que se la llevan suave, como dice por ahí, que siempre está escuchando corito, ¿verdad? Y siempre está fresco, ¿no? Que el Señor me ayuda. No es esa la actitud que debemos de tener con hijos de Dios. Debemos ser ejemplos, estamos claros, ¿verdad? Pero también dice la Biblia, aquí en Filipenses, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué interesante que nos dice que no nos afanemos, ¿verdad? Que no estemos preocupados a sobremanera, sino que dice que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, pero miren que con oración, con ruego, pero también dice que con acción de gracias, hermano. Porque si estamos viendo lo que necesitamos, lo que nos falta, lo que quisiéramos, perdemos de vista lo que sí tenemos, queridos hermanos, ¿verdad? Es como aquel hombre que tiene su esposa ahí en la casa, bonita, ¿verdad? Guapa, que arregla, que le cocina, que trabaja duro también, que está ahí apoyándole en todo. Y de repente empieza a tomar como los camaleones, ¿verdad? Le va haciendo un ojito para un lado, ¿verdad? Y va empezando a ver a otras personas y ya se le olvida lo que tiene en la casa, se le olvida la bendición que tiene y ya empieza a ver los defectos porque como no se parece a lo que quisiera, ¿verdad? Y eso lamentablemente es bastante común en los hombres, ¿verdad? En nosotros los hombres, y debemos de no perder de vista, ¿eh? En la perspectiva, el Señor nos ha bendecido de gran manera, hermano. Pero todo dependerá de los ojos con los que lo miremos, ¿verdad? Si nos empezamos a comparar con el hermano, con la hermana, ¿verdad? Ya miramos que a la hermana le va mejor, que a nosotros no, ¿verdad? Etcétera. Perdemos la perspectiva de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, dice aquí, debemos de dar gracias siempre, ¿verdad? A pesar de que estemos rogando por muchas necesidades, que estemos
Dice, con mucha oración y ruego, pero al mismo tiempo dando gracias. El Señor nos ha bendecido en gran manera. Si no, querido hermano, mírese aquí, usted está aquí. Todos andamos mascarilla, todos andamos vestidos, todos logramos llegar hasta aquí. O sea que el Señor nos ha dado salud para ir a buscar el bus, o salud para tener un carrito, lo que sea, y estamos aquí. Debemos de ser agradecidos, amén, ¿no? Demos gracias al Señor porque el Señor nos ha bendecido en gran manera y esa es la actitud que debemos de tener, un corazón agradecido. El afán, hermanos, se centra en tratar de buscar salida a nuestros problemas por nuestra propia cuenta, sin tomar en cuenta a Dios y sin actuar, que Dios actúa a nuestro favor. Muchas veces olvidamos lo que dice Romanos 8:28, miremos que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. O sea que cuando no hemos depositado nuestra vida en el Señor, queridos hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Pueden ser problemas, pueden ser cosas malas, ¿verdad? Y que aparentemente son malas para nuestra vida, pero dice la Biblia que todo nos lleva a un bien al final. Pero esto es para los que hemos sido llamados por el Señor, ¿verdad? Para los que hemos puesto nuestra confianza en Él. A veces no entendemos el accionar de nuestro Dios, ¿verdad? A veces actúa fuertemente en nuestras vidas, otras veces de manera suave, ¿verdad? A veces nos impacta de manera fuerte, pero con el tiempo nos damos cuenta y hacemos cuentas y atamos cabos, como dicen, y nos damos cuenta que si ciertas cosas no hubieran pasado en nuestra vida, seríamos distintos, estaríamos en lugares distintos o no estaríamos, ¿verdad? Y eso debe hacernos estar agradecidos, queridos hermanos. Es como una vez estaba yo cuando estaba adolescente, vivía en un barrio, ¿verdad? Un barrio medianamente peligroso, ¿verdad? Así habían pandillas y todo. Y me acuerdo claramente una vez en el centro, yo como de 14 años por ahí caminando yo solo, choqué con un muchacho, ¿verdad? Chocamos y yo como estaba joven, podía todo, me la creía todo, ¿verdad? No pedí disculpas ni nada, pero me quedó aquel recuerdo, a pesar de que soy bastante olvidadizo. Más adelante, querido hermano, como un año después, estaba platicando con un muchacho de la Mara, ¿verdad? Ahí en la colonia. Bueno, fue un buen muchacho, ¿verdad? Que era marero. Estaba platicando amenamente y me dice, mira, me dice, hizo cuentas él también y me dice, ¿te acordás una vez en el centro? Nos encontramos, me dice, y chocamos, me dice, y vos, todo altanero, que no sé qué, me dice, iba a poner el balde, me dice. Pero al final me dice, había otro primo de él que me conocí, y le dije, no, muchachos de la colonia, que necesité, y decidimos no hacerlo. Entonces, mire, querido hermano, cómo el Señor me guardó en ese momento y ni siquiera me di cuenta, ¿verdad? O sea, ni siquiera me percaté de que el Señor estaba guardándome en aquel momento de un mal posiblemente. Así muchas veces, cuando andamos en la carretera, antes que viajaba mucho, los hermanos que viajan mucho lo pueden saber, como a veces uno no se percata de cómo Dios lo guarda. Por ejemplo, cuando andamos manejando, ¿no? Y de repente vamos rebasando en un lugar peligroso y nos metemos y pues que viene un carro, ¿verdad? De repente, y un segundo de diferencia y hubiese sido fatal. Y muchas veces nos confiamos de que nuestra pericia, de que somos Toretto, ¿verdad? En volante, pero después podemos recapacitar y darnos cuenta que el Señor tuvo misericordia hasta de nuestras imprudencias, ¿verdad, queridos hermanos? Y Él nos guardó a pesar de eso. Si amamos a Dios y nuestra vida está en sus manos, queridos hermanos, todas las cosas ayudan para bien. Bien que quizás no conocemos de momento, ¿verdad? Esto no significa que, como decía antes, no debemos actuar, trabajar, accionar, pero tampoco debemos afanarnos por lograr aquello que creemos que es mejor para nosotros. Lo mejor será lo que Dios nos dé. ¿Amén? Hace poco, eso me ha costado, queridos hermanos, a mí. Yo normalmente soy bien ansioso, bien desesperado, ¿no? Y si quiero algo, lo quiero ya, ¿verdad? Y si no, entonces mejor lo dejo, ¿verdad? De lado, ¿verdad? Tengo mucha paciencia. Pero con el tiempo he ido aprendiendo a que debemos de buscar ciertas cosas, mejorar en muchas cosas, pero también confiar en el Señor, de que si es la voluntad de Dios, las cosas van a pasar, si no. Hace poco había una oportunidad en mi trabajo, ¿verdad? Y aspiré a ella, una oportunidad con un mucho mejor salario, ¿verdad? En un lugar mejor. Y aspiré a ella, pero pude, gracias a Dios, tener una actitud distinta. No, una actitud distinta, no me la dieron, no me la dieron. Pero me gustó que tenía paz en mi corazón y que decía realmente doy gracias a Dios porque
sigo teniendo trabajo, sigo teniendo cómo mantener a mi familia, y no se pudo y será después. Y mira que el Señor me bendijo de gran manera que, pues, no salió eso, pero salió otra cosa que también implicaba una mejora sustancial en todos los aspectos. Entonces, ahí pronto tal vez van a enterar, ¿verdad? Pero ahí estoy esperando en el Señor, y si pasa, está bien, y si no pasa, está bien, ¿verdad? Esa es la actitud que hemos de tener, o sea, busco, aspiro, refuerzo, pero si no, hermano, no sale, no se frustre, ¿verdad? No se sienta mal, no se decepcione, porque tal vez no era para usted, querido hermano, ¿verdad? No era para usted. Cuando estamos adolescentes tenemos que entender eso, ¿verdad? Cuando nos gusta una muchacha, y nos esforzamos y estamos y ahí, y no era para nosotros, hermano, ¿verdad? Así era la cosa, ¿verdad? Está claro. Entonces, veamos qué nos dice 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren qué interesante que el apóstol Pablo dice que tiene un aguijón que el Señor mismo le ha dado, ¿verdad? Que lo atormenta. Y esto es para que él no se gloríe sobremanera de todo lo que el Señor está haciendo a través de él. Uno podría decir, o el apóstol Pablo podría decir, Dios mío, pero todo lo que he hecho por vos, todo lo que estoy haciendo, ya me han azotado no hay cuántas veces, ¿verdad? Ya he naufragado, etcétera, y no puedes dar ni siquiera quitarme esto, ¿verdad? Y él dice que Pablo rogó 3 veces. Pero mire qué interesante que a pesar de eso, dice Pablo, me gloriaré de buena manera, de buena gana, ¿verdad? Me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, aquello que parece una debilidad, que parece una necesidad, él se gloria en eso porque el Señor se lo ha dado para que no se enaltezca sobremanera. Y qué bonito que Pablo conocía el propósito de ese hijo, ¿no? Estaba claro cuál era el propósito. Dios no siempre nos concederá las peticiones de nuestro corazón, eso estamos claros, ¿verdad, hermano? Y menos si esas peticiones están fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios mío, que se muere el esposo de la hermana para casarme con ella, ¿verdad? Entonces, no, el Señor no va a contestar eso, ¿verdad? Es innegable que la respuesta de Dios en nuestras oraciones tiene un propósito mayor según su voluntad, ¿verdad? Puede ser que no, como dicen, ¿verdad? Puede ser tal vez, y puede ser sí, en algún momento, ¿verdad? Pero no cuando nosotros lo esperamos. Eso es muy interesante, ¿no? Cuando nosotros lo esperamos, no en su momento. El apóstol nos da el ejemplo, ¿verdad? Aceptando lo que Dios ha determinado y mirando sus presuntas debilidades como una bendición, amén. El Señor hoy en día nos ha llenado a todos de diferencias económicas, diferencias físicas, de posibilidades, de influencias, de lo que sea, hermanos, y debemos de gloriarnos en eso, porque sí es como el Señor nos quiere tener. Yo quisiera ser millonario, ¿verdad? Y venir aquí en una Land Rover, ¿verdad? Y parquearme y darle a la iglesia 1 millón, ya va, hermano, termina esa cosa, ¿verdad? Para que termine el templo, pero no es así, hermano, ¿verdad? Y el Señor ha hecho que seamos nosotros, ¿verdad? Poco a poco los que nos esforcemos para servirle a Él y terminar el templo. Amén. Entonces, fácil sería que venga un multimillonario aquí y nos dé 2 millones y ya terminamos rapidito, ¿verdad? Y qué bonito. Pero no es así la cosa, hermano. ¿Verdad? El Señor ha hecho que vayamos poco a poco. Mire que me gusta la versión de la nueva versión internacional de este mismo texto. Dice así: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, ¿verdad? Las revelaciones que el Señor le está dando a Pablo, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me quitara, pero Él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Es interesante, ¿no? Y cómo va esto en contra de las costumbres del mundo, hacer alarde de mis debilidades. Hermano, ay, pobre, viera, qué pobre soy, viera cuánta necesidad paso. Uy, ¿verdad? Ya quisiera yo tener carro, hermano, pero no me gusta tener en bus, viera qué bien, ¿verdad? Me han asaltado un par de veces, pero bien, bien, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, parece loco, ¿no? Parece raro, ¿verdad?
Pero eso es lo que el Señor quiere, amén, que nos demos gracias por lo que Él nos ha dado, hermano. ¿Verdad? No se compare, no mire el hermano que está a la par, que anda mejor vestido, que tiene mejores cosas, y usted no, ¿verdad? No nos dejemos llevar por el mercadeo, ¿verdad? El marketing hoy en día, los filtros, ¿verdad? Los jóvenes, mis hijas, ¿verdad? ¿Cómo paso peleando con ella, ¿verdad? Van viendo sus videos ahí, sus influencers, sus cosas, y comparándose y buscando y peleando ahí. Cuando vamos a comprar ropa, viene que pelea, hermano, porque mi chaparrita, ¿verdad? Necesita y quiere andar ropa de que se visten una flaca altísima, ¿verdad? Y ya se imaginará, ¿verdad? Entonces, ahí pasa mi esposa peleando, ¿verdad? Y luchando y haciéndole entrar en razón, ¿verdad? Con paciencia. Entonces, pero cuando somos jóvenes es difícil entender eso. Pero cuando ya vamos creciendo, nos vamos dando cuenta, ha sido bueno y que debemos dar gracias a Él en todo. El Señor escucha nuestras oraciones. No siempre contesta como queremos, ¿verdad? Miremos que nos dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Verdad? Que hablamos tanto. No le puede pedir al Señor que la hermana es que debe duda, ¿verdad? Para usted casarse con ella, ¿no? Entonces, esto va en contra de la voluntad de Dios definitivamente. El Señor pues no nos va a hacer caso nunca, ¿no? Debemos de pedir conforme a su voluntad. ¿Y cómo es su voluntad, queridos hermanos? En la Biblia, ¿no? Ahí está la voluntad del Señor. No lo que nosotros consideremos como apropiado, ¿no? Porque los pensamientos cambian constantemente. ¿Se ha fijado? Hay un constante cambio de ideología, de pensamiento, de ética, ¿verdad? Antes, si vamos le preguntamos a un hermano que tenga 90 años, por supuesto este mundo está vuelto loco, ¿no? Porque cuando él era joven sus costumbres eran distintas, ¿no? Sabemos en los memes cómo sale un hombre, un caballero vestido de saco, ¿verdad? Corbata, con un sombrerito bonito. Y salen los muchachos ahora con unas fachas terribles, ¿no? Y lo vemos desde el punto de vista de aquel que se vestía así hace muchos años, pues vamos a decir, este mundo está terrible y está terrible, ¿no? Pero la ideología, las ideas, las modas, todo va cambiando y no podemos basar nuestro raciocinio, nuestro pensar en eso. Tenemos que basar en la palabra del Señor, a Él nos va a dar los parámetros. Y cada vez los parámetros van más en contra de lo que el mundo piensa hoy en día, ¿no? Y debemos ser fuertes y soportar eso, hermanos, soportar el vendaval de ideas, de contradicciones y apoyar en la palabra del Señor, confiar en Él. Ya lo que nos dice Colosenses 4:2. Bien, nuestras oraciones, queridos hermanos, deben estar plagadas de acción de gracias, ¿verdad? Llenas de acción de gracias, constantemente. Gracias, Señor, gracias por todas tus bendiciones, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo. Pero igual, Señor, mira, te pido por tal cosa, ¿no? Dice ahí, perseverar en oración, o sea, siga adelante con la oración, esfuércese, no pare, velando en ella con acción de gracias. Muy interesante, ¿no? Le ruego al Señor por lo que quiero, por lo que necesito, pero le agradezco por lo que tengo, por lo que soy. Eso me es difícil de aceptar, ¿verdad? Pero debemos practicarlo, queridos hermanos. Veamos también qué nos dice Marcos 11:24. Gracias a Dios por nuestro nuevo miembro del equipo de data, que lo está haciendo perfectamente. Así que, hermano, si usted quiere servir en el ministerio, ¿verdad? Apúntese ahí. Seguro que hay un área donde usted puede servir al Señor en la iglesia. Así que no se anime, no se desanime. Vale. Dice la Biblia en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, lo recibiréis y os tendrá. Hermosa palabra, ¿no? De que nos da confianza en el Señor, que podemos orarle a Él. Pero hoy en día también se pervierte esa palabra, ¿no? Y pensamos que todo lo que pidamos con fuerza, gritando, pataleando, declarando, empujando ahí, atando, sujetando, lo vamos a conseguir, queridos hermanos, si no es así. ¿Verdad? No podemos torcerle el brazo a Dios, no podemos forzar a Dios de ninguna manera, ¿verdad? Y Él tiene un plan perfecto para nosotros. Se va a cumplir, ¿verdad? A veces queramos o no, ¿verdad? Ya al menos que nosotros, pues, le digamos al Señor, ya deja hacia un lado, ¿verdad? Y déjame a mí tomar el control, pues ya seguramente Él, pues, lo hará, ¿no? Pero si confiamos en Él, Él tiene un propósito que va a cumplir en nuestra vida.
Veamos qué nos dice Jonás 2, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Recordemos que Jonás pues se lo acaba de tragar un gran pez, no sabemos si es ballena, tiburón, ¿qué, verdad? Pero eso no importa, pero un gran pez se lo tragó y impresionantemente está vivo dentro del estómago de aquel pez y está orando al Señor y dice, descendí a los cimientos de los montes, o sea, lo más profundo del mar. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Mire qué hermoso, ¿no? Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, ¿verdad? No busquemos vanidades ilusorias, hermano. No hagamos ilusiones falsas, cosas vanas que no tienen ningún sentido. Sí, busquemos su misericordia, la misericordia del Señor. Y mire qué interesante que dice que su oración llegó a Dios cuando ya su alma desfallecía, ¿no? Cuando estaba a punto de... Bueno, usted ya sabe que te la el iglesia. Señor contestó. Ahí va. 95. Ahora tiene un corazón agradecido, ¿no? No está festejando, todavía está dentro de la panza de aquel pez, pero está agradecido por lo que ha pasado y entiende que el Señor tiene el control. Un corazón agradecido no se queja, ¿no? Sino que celebra la bondad de Dios. Veámonos Filipenses 2:12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no tomen mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor, porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer, por su voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreconocibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, ¿Quién es ese? en medio de la cual resplandecéis como luminares de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todo Sí, que vaya a comer. y asimismo gozados y regocijados también vosotros. Dice acá, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Mire qué hermoso. Cuando tenemos el corazón agradecido, hermanos, no podemos estar murmurando. ¿No? Agradecido, la iglesia, agradecido, tal y tal cosa. Debemos de estar agradecidos. Tenía una pareja que era cliente, ¿no? Y eran esposos. Y entonces venía el señor a cortarse el pelo, ¿verdad? Y empezaba a hablar de la esposa, ¿no? Harto. Nada, es aquí, es allá, tiene cansado. Se iba, hermano, ¿no? Y era el hermano de la iglesia. Y venía a cortarse el pelo de la esposa, ¿verdad? Y ahí está. Y uno pasaba por la casa de ellos y quedaban grandes gritos y peleas entre ellos. Y ahí estaban, ¿verdad, hermanos? Entonces, imagínense que no tuviera mi esposa. Sí, hermano, En la puerta está, en la puerta está la hermana Karen, no tiene sentido. Raúl está Si estamos agradecidos, ¿cómo vamos a murmurar, hermanos, contra lo que Dios ha dado? Veamos, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Yo no haya pensado ya que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa, ciertamente lo que me y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, el premio supremo, el llamamiento de Jesús. Amén. Muchos vivimos con los hermanos amarrados al pasado, ¿no? Amarrados a traumas, a necesidades, a dificultades, a problemas, a dolores. La vez pasada hablábamos del perdón y decíamos que no desaparece. El único que pierde, el único que sufre, usted. Imagínese que alguien le rompió el corazón en el pasado y usted lo odia. Pero hermano, que hermano no le hace absolutamente nada con eso. No le está haciendo ningún daño, no le está haciendo nada. Pero usted sí se está haciendo daño. Tenía que sacrificarse el mismo y exaltarse. Sacrificarse sí está usted, hermano. ¿Verdad? Entonces no podemos atarnos a dolores. Yo sé que es difícil, hermano. Dolores impresionantes. Pero debemos de aprender a dárselo al Señor, pedirle al Señor que nos dé la fuerza, soltar eso, hermano, soltarlo para vivir libres de dolor, de raíz de amargura, agradecidos con lo que somos hasta aquí, porque el Señor nos tiene aquí, propósito, por alabarle, por adorarle, y nos ha sostenido hasta acá. Queridos hermanos, no reemplacemos las quejas, ¿verdad? Por, mejor dicho, las acciones que vamos a hacer. Vemos que nos dice Salmo 77:3. Me acordaba de Dios y me conmovía, y quejaba y desmayaba. Miren que entre más se ¿qué nos aprovecha, querido hermano? ¿Qué nos aprovecha? Si estamos quejándonos y estamos en contra de nosotros mismos, queridos hermanos. Dejemos a Dios aquí en nuestras vidas. Miremos qué nos dice Salmo 37, de 1 al 3. No te impacientes, acá dice lo que hierba que dan fruto cortado, como la hierba verde, se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá la petición de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él. Y mire qué bonito, hermanos. Encomendamos al Señor nuestro camino, confiar en él y él hará. Vamos para adelante, estamos con fe, con fuerza, en el Señor, y él nos va a llevar. Miramos el mundo, los accidentes, y muchos tienen un contacto en el WhatsApp que les encanta tirarlas de periodista, hermano. Empiezan a poner fotos, videos de gente accidentada, como hay un muerto ahí, y agarramos el teléfono y lo grabamos. El otro día una imagen terrible, hermano, de una persona descuartizada, ¿verdad? Por un accidente de tránsito. Y además de quejarme por el hecho de que las personas ahora eso ocurrió, hermano, en vez de buscar una manta, tapando, ¿verdad? Todo el mundo de lejos, grabando, probando el zoom de sus teléfonos. Eso nos llena a veces de temor también, ¿no? De, Dios mío, ¿cómo está hoy? Qué terrible, andar con más cuidado, etcétera, ¿no? Y es cierto, debemos andar con cuidado, pero confiar en el Señor, porque en el mundo tendremos aflicción, o sea, pasan cosas terribles día a día, hermano, pero mire que el Señor nos guarda. El Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, por los hermanos, en nuestras oraciones, gracias. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que soy. Gracias por donde trabajo. Gracias por la esposa que tengo, los hijos que tengo. Yo quisiera, bueno, no quiero, la verdad, pero todos algunos quisiéramos hijos perfectos, ¿no? Que lleven calificaciones completas, que estén en Ecuador siempre, que vayan a Harvard cuando sean grandes, pecados y no respetemos su educación, sino que sean el siervo del Señor y que vayan a Dios. ¿Cuánto no quisiéramos eso, no? Pero nuestros hijos, por ejemplo, están plagados de defectos, igual como nosotros, ¿no? Debilidades y todo. Y debemos amarlos, ¿no? Y dar gracias a Dios. Yo ahora cuando pienso en mis hijos, lo que tengo, me doy cuenta que no regresaría atrás por nada. O sea, que es maravilloso. Maravilloso. Y nunca tuve la posibilidad. Mi padre,
maravilloso. Qué bendición, ¿no? Te da un buque. Impresionante. Nos cambia la vida, ¿no? Y debemos de ser agradecidos. A veces se nos olvida eso cuando ay, Dios mío, ¿verdad? Sí, no me Pero debemos dar gracias a Dios por también nuestros hijos, amarlos, aceptarlos, hermanos. Quería traerles una imagen, pero qué mejor ejemplo. Gracias a Dios siempre, porque cada vez que viene mi vida, queridos hermanos, siempre la miro en retrospectiva, ¿no? Acordándome del pasado, porque la Biblia dice no mirando atrás, pero también, por ejemplo, de la esclavitud, acordarnos, preparar, comprar y comer los veganos, y dónde lo queridos hermanos, yo doy gracias a Dios. Es una bendición de Dios. Siempre era una imagen de la donde sale mi mamá. Voy a comprar un terreno, la comunidad por lo de bioseguridad, una casa completa, y ya, pero al final, y el Señor nos llevó a nuestra propia casa. La propia casa, hermano, eran 4 por 3, literalmente, de 2,5 por 2,5, algo así. Unas tablas terribles, de mi camita plegable para dormir, ya no cabe más ahí parado. Les cuento esto porque soy hermanos en eso. El Señor nos trajo desde ahora no lo como siempre tengo necesidades, siempre decía bien que duerme cada uno de sus propios. Y eso es maravilloso. Debemos ser agradecidos por darnos de dónde venimos, de dónde el Señor nos trae. Mi vida, por ejemplo, cambió rotundamente desde que conocí al Señor, o sea, mi personalidad incluso, les he dicho, ¿verdad? Era de ser una persona muy retraída, muy penosa, muy tímida, a poder hablar en público, expresarme. El Señor me cambió hasta mi personalidad cuando vine a Él. Entonces, hermanos, debemos de acordarnos del pasado para eso, para agradecer al Señor. El Señor nos ha bendecido. Dios nos ha dado de una manera. Estamos comparando. No perder el tiempo. Ay, no, mucha calor. Lo que no tenemos. Ay, no, mucho. Ay, no. El Señor nos ha dado una bendición. Así que lo quiero invitar a que a partir de ahora gracias como un discurso, sino que acordémonos siempre en nuestras oraciones todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Todas las bendiciones, el Señor ha sido bueno con nosotros, maravillosamente, hermano. Y debemos de dar gracias siempre, siempre, siempre. Amén, hermanos. Así que gracias a Dios por su palabra, queridos hermanos. Hasta aquí. No me regañen, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a dar gracias. Así que invito a que cierre sus ojos. Las bendiciones del Señor en este momento, querido hermano. Gracias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre, por tus bendiciones. Por tu palabra, Señor, que nos recuerda que de gran manera, Señor, que estamos aquí por tu misericordia, Dios, a pesar de todo, Señor, Señor, tus hermanos sufrirán más que nosotros, Padre. Para ellos será difícil, Señor, agradecer una situación difícil, Padre. Pero te pido que hagan abrir sus ojos para que miren las bendiciones, Señor, que tú tienes en sus vidas. Ellos pueden, Señor, aceptar, Señor, su voluntad en sus vidas, Padre. Puedan darte gracias por lo que tú eres para ellos, Señor, para que hayan sido salvos, Señor, empezando por ese sacrificio del Señor de la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque nos trajiste la salvación. No lo merecíamos, Señor, somos pecadores, no merecemos tu misericordia. Todas las mañanas,
Gracias, Padre, por la paz que tiene con nosotros, Señor, en el mundo. No queremos que crezca, sino que todo proceda en entendimiento, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, Padre eterno, por lo que somos, por lo que tenemos, por nuestra familia, Señor, por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, Señor. Gracias por la casa que tenemos. Gracias, Señor, por la iglesia que tenemos, Señor. Bendice la Padre eterno en gran manera. Bendice la vida de nuestro pastor también, Señor, en gran manera, y los líderes de esta iglesia. Te pedimos, Dios, que no partes tu mano de nosotros, Señor, que no nos dejes, Padre, sin ti no somos nada. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Espero con su mano. Muchas gracias, hermano, por la palabra que ha sido expuesta. Veamos, hermanos, la bíblica. Luis Alejandro Álvarez, desde San Pedro Sula, maestro Alejandro Mejía. Versículo bíblico, Salmo 29. Muy bien, hermanos, estamos despedidos de esta parte de la mañana, y a los que están en misión, en la siguiente jornada.